Buenas trader, ¿cómo estás? Espero que muy bien y con ganas de avanzar, porque hoy vamos a ver otro aspecto de la plataforma PancakeSwap, que si no viste el video anterior o no sabes por qué motivo lo estamos haciendo, te recuerdo que fue la plataforma ganadora de la votación que hicimos en la pestaña Comunidad del canal. Pero volviendo a lo nuestro, en el video anterior vimos un poco de cómo se agrega liquidez al pool de Pancake para así poder ganar recompensas. ¿Que no lo viste? Bueno, no te preocupes, acá te dejo el link para que lo veas. Además, recordá que podés seguirme en Instagram, Twitch y suscribirte al canal de YouTube para no perderte nada de lo que vayamos subiendo. Muy bien, hoy vamos a tocar el tema del farming y de cómo esto nos va a abrir la posibilidad de generar ingresos pasivamente que podemos retirar o reinvertir en la misma plataforma. Así que vamos, seguime que vamos a PancakeSwap. Muy bien, ya estamos acá en la plataforma de PancakeSwap. Esta es la página principal en donde tenemos ya nuestra wallet conectada con la Binance Smart Chain, que todo esto lo vimos en el video anterior. Y para hacer farming nosotros necesitamos crear los pares para darle liquidez. Un dato importante es que podemos ver los pares disponibles que tenemos en la plataforma y además tenemos que tener en cuenta que a la hora de decidir los pares para crear podemos tener distintas combinaciones. Por ejemplo, podemos tener una criptomoneda volátil combinada con otra criptomoneda volátil para generar el par. Podemos tener también criptomonedas volátiles con criptomonedas estables, como podría ser el Cake USDT, por poner un ejemplo. O también criptomonedas estables junto a otras criptomonedas estables. Esto va a ir variando dependiendo de lo que nosotros busquemos y también esto nos va a ir manteniendo distintos niveles de recompensa, que recuerden que siempre van a ser en Cake. Muy bien, si quiero armar un par, o sea poner liquidez como expliqué en el video anterior, necesito poner un 50% de un token sumado a un 50% del otro, como acabo de comentarles en el ejemplo de criptomonedas variables, con criptomonedas variables o criptomonedas estables, etc. Así que vamos a hacer desde la creación del token LP hasta lo que es el farming acá en este momento para que puedan ver cómo se hace. Lo primero, una vez que estamos en la página principal y tenemos ya nuestra wallet conectada, es ir a la pestañita de Trade y ahí tomamos lo que sería la opción Exchange. Entonces yo voy a usar mi BNB, que ya tengo acá, para convertirlo en otra moneda y así tener un 50% de una y un 50% de otra. Voy a elegir en este caso lo que sería BEL, la criptomoneda BEL. La elijo y ahora voy a poner para convertir un 0,05 de BNB a BEL. Y acá me va a decir que serían un 0,87 BELs. Pongo swap, confirmo el swap y me va a aparecer la confirmación de MetaMask, en donde me van a cobrar un fee. Pongo confirmar y me dice transacción submit. Entonces pongo close y ahí yo ya voy a tener BNB y voy a tener BEL por separado. Voy a tener ambos tokens dentro de PancakeSwap y MetaMask. Ahora, una vez que tengo los dos tokens, voy a ir a la pestañita que está acá al lado que dice Liquidity. Si no la ven acá, pueden ir también acá abajo de Exchange, que también les aparece. Yo voy a tocar acá, porque ahora que ya creé los dos tokens que quiero utilizar, tengo que crear en este caso también la liquidez. Tengo que crear el par. Así que voy a agregar liquidez y voy a elegir en este caso BEL y voy a elegir BNB. Acá tengo ambas. Tengo BEL, que voy a elegir el máximo, y me va a corresponder a tantos BNB. Voy a conectar. Voy a confirmar con la MetaMask. Y aguardar unos momentos a que se cree, en este caso, el nuevo token. Que va a ser el nuevo token. Lo creamos, confirmamos nuevamente. Ponemos supply. Confirmamos el supplies en donde se va a crear el token LP de la fusión de BNB y BEL. Acá dice que me va a dar 0,064 BEL BNB, que este va a ser el token para darle liquidez al pool.
confirmo, vuelvo a confirmar en MetaMask y ya se crea. Ahora ya tenemos creado el par BEL BNB. Ahora estamos en posición de venir a lo que es la parte de Farm. Hacemos clic y elegimos, vamos a poner BNB. Vamos a buscar acá, BEL BNB. Le hacemos clic y acá nos aparece toda la data que vimos en el video anterior. Pero también nos aparece para empezar a farmear. Si tocamos acá, nos aparece la opción para permitir desde nuestra billetera, desde nuestra wallet de MetaMask, este procedimiento. Vamos a confirmarlo. Después de esperar unos momentos a que se habilite todo y se confirmen todas las transacciones, ya me aparece el botón de Stake LP. Toco Stake, pongo en este caso el máximo, que es 0,64. Me dice acá cuánto va a ser el porcentaje, en este caso anual, que me va a dar de ganancia en Cake. Confirmo nuevamente en MetaMask. Y ya voy a tener, después de unos minutos, después de un momento, creado mi farming para que con el par BEL BNB empiece pasivamente a ganar Cake. Como pueden ver, acá ya está creado. Yo esto ya lo puedo poner justamente, lo puedo dejar así, que ya no me va a generar ningún tipo de inconveniente. Lo que va a pasar ahora es que esto de manera pasiva todo el tiempo me va a ir generando una ganancia en Cake. Dicho todo esto, el que decide qué hacer con el dinero vas a ser vos, así que ahora que aprendiste a generar liquidez y poner los pares a farmear, espero que sigas apoyando al canal para que sigamos trayendo contenido de utilidad. Recordá que la mayoría de las plataformas de este estilo se manejan igual, así que con aprenderlo acá vas a poder aplicarlo a la que vos quieras utilizar. Dicho todo esto, me despido, nos vemos en el próximo video.